Buenas, mi nombre es Ali Ernesto Vivas Bonilla. Estamos aquí ya finalizando el curso, ¿sí? Hago trabajo con el estudiante Anthony Cuervo. Bueno, en este caso pues nos dividimos la forma de cómo explicar todo el proceso, de cómo se concatenó un software con el otro, el InTouch con el Codesys, ¿sí? Por un lado pues él expondrá cómo fue esa concatenación de las variables de entrada, de las variables de salida, también del programa como tal, del proceso 2, del proceso 1, ¿sí? Del que hicimos en el parcial 2. Bueno, lo primero aquí es que tenemos dos variables, digamos de alguna manera nuevas, que es tanque 1 y tanque 2. Esas variables no se utilizaron en el proceso como tal, como aquí lo podemos ver en Codesys. Nunca en ningún momento se utilizaron los tanques, sino simplemente lo que fueron los sensores, los motores, que fueron los actuadores, ¿sí? Teníamos 5 salidas, que eran las 2 bombas y las 3 válvulas. Aquí las podemos observar. Y las entradas, por otro lado, teníamos de entrada los botones de arranque y parada, los térmicos, ¿sí? Los térmicos que me protegen el motor. Y bueno, ya eso fue explicado en el parcial 2. Aquí pues vamos a darle correr, ¿sí? Mi compañero explicará cómo se hizo la concatenación de todas estas variables. Algo que, como tuvimos aquí dos variables nuevas, que fue tanque 1, tanque 2, en Windows Script nos tocó inicializarla. Aquí se pueden inicializar todas las variables, no hay problema, ¿sí? E incluso si me meto aquí, puedo programar todo el proceso como tal, pero el proceso como tal ya está programado en Codesys. Entonces aquí simplemente nos limitamos a programar lo que fueron los tanques, ¿sí? Por ejemplo, si tanque 1 es igual a 100, que le dimos un valor de 100, entonces, que es cuando llegue a tope, entonces mi sensor, mi sensor alto se pone en 1, caso contrario está en 0, ¿sí? O sea, casi todo el proceso va a estar en 0, solamente va a estar en 1 cuando se llene el tanque. En el tanque 2, para nuestro sensor de bajo nivel, ¿qué dijimos? Dijimos que cuando sea menor a 10, quiere decir un 10%, porque si mi tanque vale 100, entonces cuando mi tanque esté al 10%, ese sensor se me pone en 0. Acuérdese que utilizamos lógica negativa para este sensor. Caso contrario, se me va a poner en 1, ¿sí? Listo. Ahora, para la simulación, tenemos aquí los tanques. Las condiciones para el llenado y el vaciado del tanque. ¿Cuál es la condición para el llenado del tanque 1? Pues que la válvula 1 y 2 estén abiertas, ¿sí? Aquí lo vemos. ¿Y cuál es mi condición para que el tanque 1 se vacíe? Pues que la válvula 3 esté abierta. Aquí la tenemos, la condición. Mi tanque 1 se vacía, pero a su vez el tanque 2, el tanque de almacenamiento, se va a llenar. Aquí hay una variable que coloqué para igual a 1. Esto lo hice simplemente, o se hizo simplemente por cuestiones de simulación. ¿Por qué? Porque en un proceso normal ese parada igual a 1 no puede ir ahí, porque se supone que allá arrastra un 24 voltios, porque es un contacto normalmente cerrado, ya lo arrastra desde Codesys, porque esa variable parada está asociada a la variable parada de Codesys. Entonces no es necesario, simplemente esto se quita. ¿Por qué? Porque si llega a suceder alguna falla, una intervención, se rompió el cable, lo que sea, él va a seguir viendo 1 en InTouch. Entonces hay que quitarlo, pero por ahora, para efectos de acción, lo dejaremos ahí. Parada en 1, ¿sí? Y le damos, y aquí
Nos vamos aquí. Lo bueno es poder manipular desde los dos lados. Se va a poder manipular desde Codesys, se va a poder manipular desde InTouch. Cualquiera de los dos lados se va a poder manipular el proceso como tal. Si fueran dos salas donde se tendría que estar monitoreando, pues tranquilamente se puede usar en una Codesys o en las dos Codesys o en las dos InTouch. Eso es, como dicen, a conveniencia. Aquí tenemos el proceso como tal, ya lo tenemos arrancado allá. Aquí yo le doy arranque, tiene que iniciar el proceso. Vemos cómo se enciende la válvula 1, se enciende la válvula, o se abre la válvula 1, se abre la válvula 2, los motores están funcionando, se me activa el sensor bajo, llega, se me activa el sensor alto, se me abre la válvula 3 y empieza a desocupar el tanque 1. Vemos como el tanque 2, como es un tanque de almacenamiento, es un tanque mucho más grande, se va llenando, ¿sí? En este caso son 10 veces que tiene que suceder esto, pero para efectos de simulación lo coloqué en el contador. En la parte de Codesys le coloqué 5, que fue la misma programación que se utilizó en el parcial 2. Vemos también aquí un detalle, son los térmicos, ¿sí? Los térmicos yo dije que no los iba a manipular desde aquí. ¿Por qué no los voy a manipular desde aquí? Porque es algo que no depende del operador, sino es algo espontáneo que pudiera suceder, ¿sí? Entonces lo dejé tranquilamente en Codesys y así vemos cómo funcionan. Así le arranque yo de aquí o le de arranque desde aquí. De las dos formas va a funcionar correctamente. Vamos a arrimar un poquito para acá. Ahorita lo vamos a activar con el térmico, para ver cómo es el proceso o cómo si funciona el programa que se hizo para tal efecto. Aquí se me activa la bomba, se me cae. Ese era el proceso que se hablaba, que ese tanque, mira, aquí me dura 10 segundos la válvula 3 abierta y se me apaga. Ese era el proceso que decía de 3 estados que pasa casi en el mismo instante el sensor. ¿Por qué? Porque ve bajo, después ve alto, se activa el contador y como llegó a su límite se empieza a desocupar y vuelve a ver bajo. Bueno, vamos a darle otra vez arranque. Le damos arranque, no sé qué pasó. Y igualmente también sabemos que se queda pegado, pero ahorita ahí empieza a llenar, ¿sí? Hay una pequeña demora, pero eso ya es cuestión del programa como tal. Bueno, vamos a darle aquí parada a ver qué pasa. Vamos a esperar que esté llenando para que se note el cambio, ¿sí? Cuando esté llenando y de repente se le da parada, se tiene que apagar todo y quedar mi válvula 3 abierta por 10 segundos. Vemos que ya le damos parada. Ahí se me apaga todo y la válvula 3 me queda abierta por 10 segundos para luego apagarse. Listo por ese lado. Ahora le volvemos a dar arranque. Se vuelve a empezar a llenar el tanque, pero ¿qué pasa si el térmico sufrió el térmico 1, el térmico 2? Vamos al térmico 2. Vemos como se pone en rojo, quiere decir que aquí me está señalando el térmico rojo tiene un problema, se abrió el contacto, ¿sí? Sabemos que también en la parte eléctrica ese contacto normalmente cerrado está en la salida del PLC y no en la entrada como tal. Ahí está parado. Pero ¿qué pasa si yo quiero desocupar el tanque? Bueno, pero tranquilo, o sea, puedo tener todo apagado, pero con darle parada se me abre la válvula 3 por 10 segundos. ¿Para qué? Para desocupar el tanque, ¿sí? Y que me quede listo para una nueva para un nuevo arranque después que arregle lo del térmico. Vamos a suponer se arregló el térmico, ya se volvió a cerrar
el térmico como... Mi nombre es Anthony Cuervo. Continuando con la exposición, tendremos lo que es la parte de lo que fue la configuración. Como primer punto, podemos observar que aquí es donde se escoge el programa que vamos a ingresar, que es la clase 1. Por otro lado, en la siguiente imagen que podemos observar, vemos todas las variables que se usaron y que pues aquí lo nuevo, lo que no está en el códice son los dos tanques que se pueden observar allí. Por otro lado, para la parte de lo que es la configuración, podemos notar como primer punto lo que fue cómo se configuró la parte del arranque y de la parada de InTouch, que lo pueden observar acá, y pues de esta manera asimismo se puede observar también la forma en la que se configuró sus térmicos, que se puede observar en este apartado que vemos aquí. Y por otro lado, que se puede observar la configuración de tanto los dos motores, las tres válvulas y los dos sensores, como se ve en la imagen que está a continuación. Y del mismo modo, también para lo que fue la parte de lo que es la configuración de los tanques, podemos observar esta misma imagen, cómo se pudo o cómo se debió realizar la parte de la configuración para ello. Por otro lado, para la parte de lo que es el TechMain, podemos observar la siguiente ventana que nos sale a continuación, que aquí en esta ventana definimos las variables asociadas. Lo primero es darle el tipo. Para este caso, como todas las variables asociadas son del tipo bool, quiere decir que son variables discretas, escogemos en type la opción, la parte que es i/o discrete, para luego en el apartado de ítem colocar la dirección de cada variable previamente descrita en el codesys, para concatenarlas con variables recién realizadas en el programa InTouch y así de alguna forma sean las mismas variables. Posteriormente se le dará clic en el apartado de Access Name para decirle dónde se encuentra dicha variable. Lo veremos en la siguiente figura. En la siguiente figura, que bueno, para este caso B1 es la válvula 1. Acá en la siguiente imagen se puede observar una ventana de codesys y la dirección que le da codesys, que es la que tenemos que copiar y pegar en el InTouch en el apartado donde dice ítem, y así se hicieron con todas las variables de entrada y de salida. Luego de esto podemos ir definiendo lo que son las variables y asociándolas a las variables del software de codesys. Es impredecible darle la dirección donde se encuentra dicho programa y escoger el protocolo de comunicación, que para este caso es DDE. Como es una configuración comunicación dentro del mismo ordenador, no es necesario rellenar el apartado de Node Name, que me serviría para ejecutar mi programa de forma remota. Ahora bien, en esta siguiente imagen que podemos observar a continuación, podemos ver una ventana donde se crearon dos variables nuevas que no están en el programa, en el codesys asociada, que son el tanque T1 y el tanque 2 T2. Como son variables creadas recientemente, es necesario inicializarlas, y para ello dispondremos de Windows Script e InTouch, que reflejaremos a continuación en la siguiente imagen que pueden observar acá. En esta ventana de Windows Script se puede inicializar todas las variables que se usan en el modo onShow, que quiere decir que cuando se inicia el programa, como arrastramos los datos y las variables del programa de codesys, pues solamente fue necesario inicializar lo que fueron los dos tanques a utilizar. Por otro lado, podemos ver la parte de la simulación junto con la parte del codesys y con los dos tanques que se le agregaron. Muchísimas gracias.